Y siguiendo con esta serie de charlas sobre episodios de la historia valdense, nos, nos ubicamos en el siglo XVII, segunda mitad del siglo Ujú. XVII, y allí, luego de aquella embestida que llamábamos las Pascuas Piamontesas, la Primavera de Sangre, aparece este fenómeno de la contrarreforma. Ujú. ¿Cómo uno podría definir o entender qué Ujú. es esto de la contrarreforma? Bueno, lo que llamamos contrarreforma en realidad es la reforma católica, ¿no es Ujú. cierto? Porque el término reforma es muy amplio, porque abarca desde la reforma luterana, pasando por la reforma carolinista, pasando por la reforma anabautista o Mm. la reforma radical, como se llama, hasta la reforma católica, porque la Iglesia Católica también hizo un intento de reforma eh, con una doble finalidad. Mm. Primero, eh, bueno, tratar de modificar un poco los excesos que había, especialmente en el clero, ¿no? Y darle una mejor formación, ¿verdad? Es Al decir, clero al mismo. clero mismo. Es decir, revitalizar el clero, por un lado. Por el otro lado, aplastar el movimiento reformado, que iba Mm. creciendo más y más. Y eso lo resuelve en el Concilio de Ahí Trento, está. ¿no? Como que el común denominador a todas estas reformas es la necesidad de un cambio profundo Exactamente. en La en necesidad la de un iglesia. cambio. Pero la reforma católica la llamamos la contrarreforma, porque es un movimiento en contra de Mm. la reforma Ahí está. protestante, Que lo que intenta de básicamente. alguna manera es neutralizarla Exactamente, o... neutralizar Mm. la reforma protestante y para eso crea, por ejemplo, lo que se llama la Inquisición romana, Mm. es decir, una Inquisición que ya no depende del obispo de una región, sino que depende directamente del Papa, ¿verdad? Que es el que la Mm. dirige. Y, en segundo lugar, otra cosa para nosotros muy interesante es el tema de eh, crear lo que se llamaba la lista de libros prohibidos. Ujú. Es decir, básicamente crear la censura en lo que se va a publicar y que va a ser autorizado o no por la Iglesia, Ahí está. ¿verdad? Eso me parece que son los elementos fundamentales. Hay otros también. Y después, en la época de la Contrarreforma, por ejemplo, en 1540, florecen una cantidad de órdenes eclesiásticas. Y entre ellos eh, comienza la orden de los jesuitas, Ujú. que es básicamente el punto intelectualmente más certero, si se Mm. puede decir así, que crea la Iglesia Católica para oponerse al pensamiento reformado de los reformadores Lutero Calvino. Sí. Ahí está. Así que hubo un intento de parte por medio de la contrarreforma de neutralizar estos reclamos, digamos así, de reforma de la iglesia, atender a algunas necesidades, que tiene que ver la formación Exactamente, del clero, claro. pero también hubo otro aspecto que tuvo que ver con un intento de liquidación y liquidación Sí, mediante métodos que tienen que ver con la muerte, con el ataque exactamente. Métodos con violentos, armas, métodos violentos. oponerse, ¿no? Y eso es lo que sucede concretamente en el Ducado de Saboya, Ahí está. ¿no? ¿Verdad? Es decir, los valdenses, como ya sabemos, estaban mitad y mitad, es decir, por un lado estaba el Ducado de Saboya, del que dependían, y por el otro lado estaba el rey de Francia, Ahí está. ¿no? Porque había una región Sí. de los valles que era Mm. francesa, ¿verdad? Entonces, las fuerzas coaligadas, ¿no? En esa, como ya dijimos,
en esa alianza entre el Estado y la Iglesia, Sí. era lo que tenía que enfrentar el movimiento valdense, ¿no? Y cuando empieza verdaderamente a proyectarse la represión, la masacre, después de las Pascuas Piamontesas, sobre todo en otro intento que hace Giorgio Costa o Jorge Costa, conde de la Trinidad, que viene con un ejército de 2000 hombres a crear básicamente una acción de eliminación, diríamos así, del protestantismo de pueblo por pueblo en los valles, ¿no? Los va atacando sistemáticamente. Entonces es que surge ese movimiento de resistencia que en un primer momento dicen, bueno, disparamos a lo alto de la montaña y que allí Dios le ayude a cada uno. Pero Janabel dice, no, vamos a organizarnos. Y entonces es él... Ahí crece esa figura de Josué Janabel. Josué Janabel con el movimiento guerrillero. Que es un campesino. Es un campesino iletrado, Ajá. es decir, que aprende, que sabe leer para leer la Biblia, pero no básicamente. No es pastor, no es intelectual, ¿no? Y no es militar. No es militar, es un campesino calvinista, diríamos. Y él organiza este movimiento de resistencia armada, porque está. Obviamente claro, la porque propuesta de tenían que cambiar de método, ¿verdad? Claro, sí. Porque si no cambiaban de método, desaparecían. Y ese movimiento logra... ese movimiento, claro, porque es característico de ese periodo la reacción de los valdenses, porque se lo llama la guerra de los bandidos. Ajá. Porque le llaman bandidos a los que viven en la montaña, digamos, bajan a los pueblos y hacen acciones violentas también. Y entonces Janabel es el que tiene, diríamos, a mi juicio, la línea más clara de cómo se debe hacer, ¿no? La resistencia. Porque básicamente la resistencia no es solo militar, también es moral. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí donde juega un lugar los pastores, porque es una especie de alianza, diríamos, protestante revolucionaria, ¿no? La revolución campesina con la predicación protestante son la base, ¿verdad?, de lo que significa la resistencia. Exactamente. Y después ese componente moral, ese compromiso de fe, que en definitiva es lo que sostiene la lucha de Josué Janabel, se muestra de una manera muy particular cuando se plantea la disyuntiva entre su permanencia allí o su alejamiento, claro, después de pasado el tiempo de la guerrilla. Es decir, sí, claro, como el duque no puede dominar la guerrilla, entonces intenta por la vía diplomática hacer un tratado de paz. Ahí está. Y convocan a una asamblea donde se reúnen todos, ¿verdad? Los pastores, los combatientes, los jefes de familia, todos reunidos en una asamblea para decidir sobre temas religiosos y civiles, ¿verdad? Y entonces, en esa asamblea se levanta un pastor y le dice concretamente a Janabel en una requisitoria muy dura, vos has sido el que nos has salvado y has sido un gran jefe, pero en este momento sos el obstáculo mayor para la paz, por tu radicalismo, por tu extremismo, diríamos nosotros, estás llevándonos a la ruina. Si tenés un poco de conciencia, tenés que darte cuenta de que tenés que irte al exilio. Porque si no, vamos todos a la ruina.
no solamente la iglesia, sino también la población de los valles. Y Janabel se va. Janabel dice, bueno, si esa es la realidad, yo me voy mañana. Y se va. Y se va al exilio. A Suiza. Sí, a Ginebra. Y en Ginebra crea un hotel porque dice, yo por lo menos voy a tratar de ayudar a los otros exiliados que están disparando de otros países para darles una mano. Impresionante, ¿no? Impresionante tanto la actitud del pastor que reclama esto como la actitud de Janabel. Claro, de obedecer, diríamos. Bueno, ahora, 23 años después, cuando la contrarreforma vuelve a ser un ataque violento, no hay resistencia, porque la guerrilla fue descabezada, porque junto con Janabel fueron los principales jefes. Y hay una frase, y con eso quería que cerráramos, porque me parece impresionante, esta frase de Josué Janabel, en la cual él resalta la importancia de la gracia y de la salvación por la fe. Claro, exacto. Es decir, en el prefacio de su manual de guerrilla, él comienza diciendo, recuerden que la causa de nuestros propios males somos nosotros. La causa de nuestros males es nuestro pecado. Por lo tanto, que nada sea más firme que vuestra fe. Y esa frase que nosotros hemos convertido en una especie de eslogan tradicional, que nada sea más firme que vuestra fe, es lo que muestra que la justificación por la fe es la base del pensamiento de un guerrillero campesino como Janabel. Que nada sea más fuerte que nuestra fe. Que nuestra fe.